Nevis Balanta. Ella es escritora, docente universitaria, poeta, miembro del Consejo Directivo de la Red Mundial de Transformación y conferencista internacional. El tema que nos va a compartir el día de hoy es el lenguaje como mapa del alma y la salud mental. Nevis, adelante, todo tuyo. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Nevis, adelante. Perfecto. Bueno, una de cada 8 personas en el mundo tiene algún trastorno mental. Uno de cada 5 niños, niñas y adolescentes ha sido diagnosticado con algún tipo de padecimiento mental. Y también en el mundo hay países que gastan enormes sumas de dinero, invierten en salud mental. Uno, porque investigan las enfermedades sobre salud mental o porque también muchos de sus habitantes las padecen. Por ejemplo, Luxemburgo, Francia y Alemania, según los rankings, son estos países que más invierten en salud mental. Soy Nevis Balanta de Colombia y pues hoy quiero hablarles de el lenguaje como mapa del alma y la salud mental. ¿Qué les dirán a ustedes esas estadísticas? Me gustaría saber cuando uno dice que tantas personas tienen padecimientos mentales, entonces a mí me emerge esta pregunta para todos ustedes. ¿Has pensado tú cómo está tu salud mental en la actualidad? ¿Has sufrido de depresión, de ansiedad, de psicosis? ¿Te sientes bien en la actualidad? Y aún más, ¿cómo está tu lingüística propia? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo le hablas a los demás? ¿Cómo concilias tu uso del lenguaje con tu propia salud mental? Porque recordemos que la salud es integral. No solamente somos salud física, somos salud emocional, salud mental, salud social. Entonces, preguntémonos allí donde estamos cada uno, en el rincón de nuestra casa, en nuestro estudio, cómo justamente, qué está pasando con mi salud mental, cómo me estoy hablando, cómo está mi lenguaje. Entonces, miremos un poco qué es eso de salud mental. Definámosla un poco desde la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud mental es ese estado de bienestar en el que nosotros nos desarrollamos en todas nuestras capacidades. Sobrellevamos además el estrés habitual de la vida, pero además somos productivos y además aportamos a nuestra sociedad. En ese sentido, volvemos a la pregunta, ¿qué estamos haciendo a propósito de mejoras estratégicas para que esa salud mental nuestra esté cada día mejor? ¿Cómo estamos cultivando también nuestro lenguaje para que cada día aporte a que tengamos una mejor salud integral? Y en ese universo hay en el mundo unos países que son líderes en el cuidado de la salud mental. Líderes porque investigan, líderes porque invierten, porque tienen incluso leyes de salud mental, porque además son pioneros en muchos de los tratamientos, por ejemplo, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, entre otros. Y estos países son los que ustedes ven en la diapositiva. Suecia, Alemania, Canadá, Australia, Países Bajos. Sin embargo, a mí, cuando indago sobre estos indicadores, me surgen también numerosas preguntas y cuestionamientos, porque, por ejemplo, Australia
hace un tiempo era uno de los países con unos niveles de suicidio alto, igual que Suecia. Entonces, digamos que también son indicadores en los que no aparecemos los latinoamericanos, porque hay, digamos, otras dinámicas, pero que también nos llenan de preguntas, ¿no? También nos llenan de preguntas. Por el otro lado, encuentro también algunos indicadores, por ejemplo, de la National Geographic, que nos habla de bienestar. Sin embargo, aquí, pues nos hablan sobre todo de felicidad. Los países más felices del 2024, según la National Geographic. Y encontramos entonces a Costa Rica, a México, a Uruguay, a El Salvador, a Chile, a Panamá, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Argentina. Mi país, lastimosamente, no está allí. Y nuevamente emergen preguntas. Por ejemplo, Chile es considerado el país de América Latina con más trastornos de salud mental. Uruguay, 2019, era uno de los países con unas tasas de suicidio elevadas. ¿Qué pasa entonces con estos indicadores? ¿Qué pasa entonces con nuestra salud mental y esa relación con nuestro lenguaje? Y aquí entonces quisiera compartirles estas ideas fuerza. La primera idea fuerza es, nuestro lenguaje puede ser un indicio de cómo está nuestra salud mental. Y esto no solamente lo estoy diciendo yo, ya hay investigaciones que lo respaldan. Por ejemplo, Alicia Figueroa ha estudiado los signos predictivos del lenguaje en el desarrollo de enfermedades mentales como la esquizofrenia, por ejemplo. Hay biomarcadores, hay elementos en el uso del lenguaje que ya ha trabajado la lingüística aplicada que pueden dar pistas, que pueden dar señales de que puede existir una posible, digamos, un posible padecimiento mental o enfermedad mental, porque el lenguaje, nuestro lenguaje, está enlazado con ese sistema cognitivo. Nosotros sentimos, nos emocionamos, pensamos, procesamos y comunicamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esos indicios según estas investigaciones? Un primer indicio, el irrespeto en los turnos del habla. Sabemos que cuando hay una conversación, una persona habla, hay una pausa, la otra persona continúa en ese espacio dialógico, ¿verdad? Pero cuando hay un irrespeto absoluto en esos turnos de habla, ya podríamos pensar en una posible pista que, digamos, que nos puede dar algún asomo en relación con algún padecimiento mental. Otro elemento importantísimo aquí, la falta de coherencia, que creo que es uno de los elementos por los cuales más se ha hablado a lo largo de la historia de locura y de enfermedades, pues que tienen que ver con la salud mental. La falta de coherencia, ya sea temática, ya sea, digamos, retórica, etcétera, pero también es un indicador o puede ser un indicador de que podríamos estar frente a un padecimiento mental. Otro elemento pueden ser las pausas repentinas o lo que algunos autores han llamado las pausas aberrantes, ¿no? Por eso se hacen mediciones de velocidad, mediciones prosódicas, por eso se hacen estudios en las cadenas léxico-semánticas, ¿verdad? Porque lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras y lo pragmático con el uso que tienen las palabras. Entonces, digamos que cuando hay fallas en esas cadenas de lo semántico, de lo pragmático, pues podríamos pensar que hay nuevamente algunos asomos en ese sentido de los padecimientos mentales. Por el otro lado, y otra idea fuerza, podría ser que el lenguaje es clave en las denominaciones de las enfermedades de salud mental. Fíjense que a veces utilizamos una fraseología estigmatizante en relación con las enfermedades de salud mental y decimos, por ejemplo, a pesar de que hay muchísimas investigaciones sobre estas enfermedades y ahora hay unas nuevas denominaciones, trastorno
no sé, bipolar, obsesivo compulsivo, la ansiedad, que es una de las enfermedades que ha ido ganando terreno, digamos, en los últimos años, la depresión, los pensamientos suicidas, ¿verdad? Todas estas enfermedades han necesitado, o todo este campo de la medicina ha necesitado de lo que algunos autores llaman la lingüística clínica para poder nombrarlas. Pero la pregunta es, ¿cómo nombramos nosotros las enfermedades de salud mental? ¿Cómo nombramos nosotros a las personas que tienen algún padecimiento en este sentido? Hacemos los chistes, por ejemplo, ay, no, es que fulanito es bipolar, es que ese no, ese lo que tiene es una esquizofrenia, es un loco, es un trastornado. Y entonces aquí viene la otra idea fuerza, y es cómo la estigmatización de los problemas de salud mental se vislumbran a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje podemos estereotipar, estigmatizar, excluir, discriminar a las personas con algún tipo de padecimiento mental. Es por eso que en vez de adjetivar o sustantivar diciendo es esquizofrénico, es depresivo, es ansioso, sería interesante utilizar expresiones como es una persona con depresión, es una persona con ansiedad. Y ese con me está indicando una transitoriedad, me está indicando que es circunstancial el padecimiento. No es una característica per se ni perenne, por ejemplo, en quien lo tiene o en quien lo padece en un momento determinado. Entonces, esto es interesante porque nos permite a nosotros cambiar el relato, cambiar las narrativas, cambiar los enfoques, los modelos, las miradas de la salud mental. Decirle a las personas que se sienten oprimidas en el pecho, que no pueden expresar, que se sienten deprimidas, etcétera, que pueden ir al psicólogo y que no es ningún pecado, sin estigmatizarlos, sin excluirlos tampoco del sistema de salud, porque fíjense que ya están revaluadas algunas expresiones como paciente, como enfermo, y se ha transitado más al uso, valga la redundancia, del vocablo usuario. Entonces, esto de decir personas con, como les contaba, pues me coloca en la transitoriedad y en la circunstancialidad. Decir, no hay una intención excluyente ni homogenizadora y me permite a mí también ir cambiando terminologías que son también cambios de conceptos y son también consideraciones desde lo humano y desde el alma. ¿De acuerdo? Porque si le decimos a alguien que es psicópata, que es loco, que es bipolar, podemos estar banalizando la enfermedad, ¿verdad? Como hacían pues en algunas épocas históricas con las mujeres que les llamaban histéricas o a cualquier persona que no encajaba en los estándares les llamaban locos. Y la última idea fuerza tiene que ver con que las palabras que elegimos pueden ser medicina o veneno. ¿Qué palabras queremos elegir nosotros hoy, aquí, ahora y de aquí en adelante? ¿Queremos ser medicina? ¿Queremos ser veneno? ¿Queremos ser bálsamo o queremos ser guillotina? No olvidemos el poder psicosomático que tienen las palabras. Y es el lenguaje el que nos define a los seres humanos y el que tiene que ver con nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Cuál quiero que sea entonces de aquí en adelante mi enfoque vital? Esa es la gran pregunta. Ya Plutarco decía en la antigüedad que la mente no es una vasija para llenar, sino un fuego para atizar. Aticemos el fuego de nuestro lenguaje con un poder curativo de nuestras palabras, porque no sabemos quién necesita una palabra oportuna y quién puede ser
jurado por alguna expresión, frase o término que nosotros usemos. Eso es un poco lo que les comparto en el día de hoy. A todos muchas gracias y espero que se queden con esta frase de Mark Twain. La diferencia entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la diferencia entre un rayo y una luciérnaga.